Necesitamos esa ley de góndola que permita ampliar la oferta de alimentos para darle aire a esa pyme alimentaria que tiene capacidad ociosa en la República Argentina, que puede producir más, que puede generar trabajo y puede al mismo tiempo ampliar la oferta y bajar los precios. Si hay algo que hace bien el mercado, una sola cosa es ampliar la oferta y bajar los precios. La alimentaria, no solamente en la Argentina, en el mundo, ha tendido de los 90 a la fecha una mega concentración. Esa es la falacia del argumento de Caparrós, que cree que la torta es fija y que no se amplía. La torta se amplía. Y si se amplía, todos podemos comer más. Yo le debo a mucha gente, pero a uno de los más importantes es el Fondo Monetario Internacional. Después están los acreedores, los bonistas. Voy a tratar de mostrarle al fondo lo que le voy a ofrecer a los bonistas para que el fondo me dé su apoyo. Un apoyo que el Fondo Monetario, creo, le otorgaría a la Argentina, y de otorgarle ese apoyo, le daría al país una mayor credibilidad a la oferta oficial y podría derivar justamente en un porcentaje de aceptación mucho más alto, aspecto, de más está decirlo, fundamental para cerrar una negociación totalmente exitosa. Iván, ¿será exitosa la negociación? Hay que definir exitosa, ¿no? Ese es el tema. Hay que definir exitosa. Guzmán dice que la Argentina está en virtual default. Si vos decís que tu país está en virtual default, el título de deuda de ese país, si se quita lo virtual, quiere decir que no vale nada. Entonces te están diciendo, básicamente el bonista está entre la espada y la pared. Está entre aceptar el virtual default, que se transforma en una realidad, o aceptar la propuesta del gobierno. Obviamente que el impuestazo sumado a la suspensión de la fórmula jubilatoria pueden generar el visto bueno del fondo y generan lo que hizo que otras negociaciones fueran exitosas, es decir, que te acepte la mayoría de los bonistas, que es un panorama futuro de superávit fiscal, ¿no? Y Iván, todo lo que estuvimos discutiendo estos días, ¿sentís que fue una suerte de intento de tener una buena carta de presentación frente al fondo, o voy más lejos? ¿O estaba todo consensuado con el fondo? No creo que haya sido pactado con el fondo ni nada de eso. Es más, el ajuste tributario, o sea, la suba de impuestos, es más de todo lo que ha pedido el fondo desde que llegó a la Argentina a analizar las cuentas. Y eso se debe a que el gobierno nacional, digamos, le dijo al Fondo Monetario: usted quédese afuera, a mí no me dé la plata, yo abandono el programa de austeridad propuesto por el fondo y hago la mía. Lo que pasa es que no tiene margen el gobierno para hacer mucho de las suyas. O sea, es o haces el sablazo tributario o bajás el gasto público, que era un poco lo que venía haciendo el Fondo Monetario Internacional, o vas a una emisión monetaria con riesgos de descontrol inflacionario. Bueno, se eligió la primera de las alternativas. Victoria, gracias por estar esta noche. Te saludo y me quedo parado porque te quiero mostrar algunas cosas. Una propuesta avanzada. Que nos convoquen. Bueno, ¿por dónde empezar con esa tarea? Porque parece una tarea titánica, ¿no? Y sí, la verdad que... Se habla de combatir el hambre, de pelear contra el hambre. Venimos de un gobierno que prometió hambre cero y que me parece que uno de los principales, iba a decir fraude, si se quiere, que cometió el gobierno anterior, fraude en el sentido de que prometió algo que no pudo cumplir, fue ese. ¿Qué te hace pensar que lo van a poder cumplir? Y la diferencia es que Alberto Fernández es una convocatoria que la Argentina en su conjunto le dé batalla justamente a un flagelo que nos angustia a todos, que es que hay muchísimas personas, 15 millones de argentinos y argentinas que padecen inseguridad alimentaria. No voy a discutir con Pichetto con respecto a si el hambre es el hambre africano o es el hambre, digamos, niveles de detalle médicos que me superarían en términos de lo que significa tener hambre en la Argentina. Lo que sí te puedo decir es lo que pasa, y que es que la Argentina en estos 4 años de derrumbe económico y social empezó a montar una estructura de comedores comunitarios que no existía en el 2015, y esto lo ves en todos los barrios populares a lo largo del Bancho. Te lo dicen, por supuesto, los obispos de las iglesias católicas, los evangélicos, los movimientos sociales, incluso las universidades públicas montan ferias populares para empezar a acercar posiciones de productos alimentarios a la población que también va a estudiar. Todo ese sistema denota un fracaso total. No tengas ninguna duda. Entonces, después de empezar a medir si el hambre es tal o no es tal, digo, el término de Argentina contra el hambre tiene que ver con una Argentina que produce alimentos, y que esta crisis alimentaria, a diferencia de la del 2002, a diferencia del gran programa de asignación que niveló para arriba, que fue la asignación universal por hijo, la UH,
Este programa lo que busca en definitiva, y lo dijo Alberto Fernández, no es un plan de un gobierno, no es una política pública únicamente, que no quiere decir que no vayamos a desarrollar políticas, sino que en realidad lo que busca es qué nos pasa como Argentina, qué matriz productiva deberíamos empezar a construir para que dentro de 10 años no volvamos a discutir sobre estos temas. La industria alimentaria, no solamente en la Argentina, en el mundo, ha tendido de los 90 a la fecha una mega concentración. Eso hace que lo que vos y yo compramos en un supermercado esté digitado el precio por un gran monopolio de industria alimentaria. Quiero entenderte algo, Sí. y obviamente invito a la gente en casa. Vos me decís que hay hambre en el mundo porque también está concentrado el negocio de los alimentos. No tengas ninguna duda de que de los 90 a la fecha la concentración de la industria alimentaria es alarmante. Cuando vos te muestran el mapa de cuáles son las grandes... ¿La industria alimentaria, sí, la industria le alimentaria, conviene que haya hambre? No, no le conviene, claramente, pero obviamente esa concentración económica y en góndola de supremacía en lo que vos ves en lo que es la exhibición de la oferta de alimentos, tiene nombre y apellido, son multinacionales que comandan obviamente el precio de los alimentos. ¿Cómo hacemos los gobiernos para empezar a administrar la cercanía de la producción al consumidor? Bueno, con distintas alternativas. Una es un intento muy importante que es ley de góndola, que trae mucha resistencia a estas grandes industrias alimentarias, sobre todo, y lo quiero ser honesta, tienen miedo a la implementación. No están tan en desacuerdo en empezar a ampliar la oferta de alimentos a sectores de las pymes alimentarias, de las empresas recuperadas, de aquellas que están a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y que no las ves en góndola. Yo siempre digo, si vos sos de Mar del Plata y vas a un supermercado muy conocido de Mar del Plata, no vas a encontrar la leche de la láctea Nuevo Amanecer, que es una leche que sale 30 pesos en el mercado. Vas a encontrar una de 75 o 80 pesos. ¿Cómo hacemos para que esa de 30 esté disponible y que vos puedas elegir como consumidor si compras la de 30 o la de 70? Bueno, necesitamos esa ley de góndola que permita ampliar la oferta de alimentos para darle aire a esa pyme alimentaria que tiene capacidad ociosa en la República Argentina, que puede producir más, que puede generar trabajo y puede al mismo tiempo ampliar la oferta y bajar los precios. Bueno, hay un libro en el que se inspiró, entre otras cosas, Alberto Fernández cuando pensó esta idea de la Argentina contra hambre, que es el de Martín Caparrós, que llama justamente el hambre. Yo me tomé el trabajo, Victoria, y quiero compartir con vos. Me dicen si están acá las placas. ¿Las podemos ver? A ver. Mirá, Martín Caparrós. Dice Caparrós en el libro, no es un problema de pobreza, sino que el problema es la riqueza, no la pobreza. Y el problema es la concentración, un poco lo hablaba recién Victoria, la concentración de la riqueza. Dice la frase, no es un problema de pobreza, sino de riqueza y de la concentración de la misma. Si hay tanta gente que no come, es porque hay otros que lo hacen de manera absolutamente desproporcionada e injusta. Es tremendo. Iván. No, Facundo, yo, digamos, me gustaría reflexionar sobre una frase de Caparrós que me parece absolutamente lamentable, A ver, pongámosla. vergonzosa Si me la y recordás. plena de ignorancia. La segunda placa A que ver, la pusieron, segunda placa. digamos. Dice, no es un problema de pobreza, sino de riqueza. Se olvida que todos venimos de la pobreza más abyecta, o sea, somos descendientes del hombre de las cavernas, ¿sí? Esa era la pobreza más abyecta. Entonces, ¿no? Claro. No es un problema de pobreza, sino de riqueza. Exacto. Y de concentración de las fíjate, mismas. lo Si hay último- tanta gente que no come es porque otros lo hacen de manera absolutamente desproporcionada e injusta. Lo último es un llamado prácticamente a la violencia, porque fíjate vos que estamos hablando de un tema absolutamente delicado, y uno se conmueve con el hambre y dice la culpa es del que come. Es una barbaridad, pero además es de ignorancia total. ¿Por qué? Porque la producción de alimentos no ha parado de crecer, la mortalidad infantil no ha parado de caer, el hambre en el mundo no ha parado de caer, y pasamos desde el principios de 1900 de pobreza, perdón, éramos 1.000 millones de personas en el 1900, hoy somos 7.000, ¿sí? Y había 90% de pobreza en esa época y hoy hay 10%, o sea, cada vez somos más y cada vez somos menos los pobres. También en es cierto que proporción. cada vez hay más concentración de la riqueza. Claro. Pero Y no, lo no, que esto está discúlpame, cuestionando, Sheila, discúlpame, justamente lo que te Iván, estoy... esto No, está es que no, cuestionando- es que justamente No, lo no, que... Déjame cerrar la idea porque no me dejas cerrar la idea. Puro. Lo que estoy diciendo es, no hay un problema de concentración de la riqueza. Lo que estoy diciendo es que esa es la falacia del argumento de Caparrós, que cree que la torta es fija y que no se amplía. La torta se amplía. Y si se amplía, Pero se todos reparte mal. podemos Estoy comer de más. acuerdo. A ver, Por esperen, supuesto que la torta esperen que se despierta. amplía. El tema despierta pasiones. A ver, la escucho así, me ordeno así, la escucho a Gila y voy con Victoria a la mesa. Dale, dale, dale. No, que, a ver, en eso vos tenés razón. Por supuesto que la torta se amplía. Es cierto que ha habido una cantidad de avances fenomenales, la expectativa de vida ha crecido fenomenalmente. También es cierto que nunca en la historia de la humanidad se ha producido tal nivel de riqueza como ahora, acompañado de desarrollo tecnológico, y nunca se ha precisado tan poco trabajo para generar tanta riqueza.
cómo se distribuye esa riqueza es parte del problema. Porque hoy no hace falta tanto trabajo como hizo falta hace unos años por el desarrollo tecnológico, con lo cual vos hoy tenés niveles de producción de riqueza como no ha habido nunca en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo tenés una distribución totalmente desigual e inequitativa y en la que el trabajo no lo termina de resolver, porque ya no hace falta... A ver, ahí vuelvo, Iván. Ahí vuelvo, Iván. Nivel A ver, Victoria. No, creo que están tomando literalmente una frase de Caparrós que no se me arme lío con ser Caparrós Joseph ahora, pero bueno. puro. El 1% de la población... ¿Vos decís que es No, yo digo que es Stiglitz puro. O sea, evidentemente lo que muestra Caparrós ahí, de una manera muy metafórica, es que el mundo tiene grandes problemas de concentración de riqueza y si los estados no se hacen cargo justamente de empezar a armar la redistribución de la riqueza, empieza el drama. Y cuando el economista dice que Iván. la torta es cada vez más... ¿Cómo se llama? Iván. Iván, me olvidé el nombre, Iván, perdóname. Iván, es cierto, depende, ¿no? En la Argentina la torta, si es el PBI, se fue achicando, pero lo que sí claramente se fue ampliando son las porciones. O sea, yo comparto, como si el PBI es una torta, una redistribución hace que los 45 millones de argentinos tiendan a tener porciones más simétricas, si querés. Acá hay algunas porciones muy grandes, pero unas muy pocos, y un pedacito de la torta para 40 millones de argentinos. Entonces, ahí tenés problemas donde empieza a aparecer el hambre, la exclusión, la falta de inclusión de una cantidad de habitantes adentro de la torta que vos estás contando que querés. Acá no está creciendo nada. En el tema de que la torta, justo en nuestro caso, no ha crecido. No. De hecho, desde el año 2009... que nuestro PBI per cápita no se mueve, ¿sí? Porque ha crecido... ¿Desde qué año? Desde el 2009. Son como 10 años perdidos en términos de torta. ¿Qué significa que no se mueva el PBI, que no crece el Que país? el PBI per cápita queda estancado, Está ahí. ¿sí? O sea, ha crecido, pero volvimos a ese mismo nivel del 2009. Ahora, Victoria, vos comentabas también en tu exposición la cuestión de que hay que ampliar la oferta y bajar los precios. Y que eso lo tiene que hacer el Estado. Pero a ver, la verdad, la evidencia empírica, histórica, o sea, si hay algo que hace bien el mercado, una sola cosa es ampliar la oferta y bajar los precios. O sea, el problema de la Argentina, el problema del hambre, el acceso a los alimentos, es un problema de ingresos. La Argentina tiene pocos ingresos. Los argentinos nos hemos empobrecido a lo largo de los últimos 10 años, agravándose en estos últimos 2, por supuesto. Pero bueno, justamente, a ver, el salario en dólares del argentino promedio cayó 50% desde agosto. Entonces... Pero, el tema del hambre, pero para cerrarlo, Pero la gente no come porque no tiene, digamos, A ver, ¿caen los ingresos? Bueno, claramente. Permitime que ahí difiera, porque obviamente hay una parte que tiene que ver con los ingresos y si no, no estaríamos volcando ingresos al sector más pobre. No se resuelve solamente con eso. Si vos no tenés una política, no es que digo que el Estado debe regular la oferta, el Estado debe promover la producción de alimentos para ampliar la oferta de alimentos. Y cuando vos tenés niveles de concentración, de comercialización en góndola de las grandes compañías de la Argentina, necesitas una ley de góndolas que te permita llegar esa oferta de alimentos a esas góndolas. De no ser así, hay que inventar, como decimos nosotros, lo que sucede en las grandes ciudades del mundo. Mercados directamente de los productores a los consumidores para tratar de acercar posiciones. Si no, cada vez vas a lograr que de tu ingreso familiar más porcentaje lo destines a la compra de alimentos de la canasta básica de alimentos y eso está comprobado. 49.2 aumentó la canasta básica de alimentos según el INDEC durante el 2019. A ver, responde 49.2. Iván y le doy a Marcelo. Dos cosas nada más. En una estoy de acuerdo con vos. Bueno, el Estado tiene que promover. Bueno, ¿sabe cómo se promueve? Bajen impuestos y desregulen al sector privado, porque ese es el problema. Ahora, la ley de góndola. Fíjate, el planteo es un poco choca con la lógica. Vos decías, si hay una leche de 30 pesos, debería ser un furor de consumo. Al supermercado le debería interesar tenerla en el supermercado. No la tiene ¿por qué? Pero son necios y los burócratas son mejores que los tipos que venden en el supermercado y podrían hacer un negocio vendiendo una leche de 30 pesos. Ni con ASU, ni con FASA, ni con CASA, ni con FABA, ni con todas las cámaras que hemos venido dialogando y te cuentan los problemas que tienen. Y también te cuentan los problemas que tienen las cooperativas justamente que producen leche en otra escala. O sea, la verdad que esa góndola termina siendo una barrera imposible de entrar y por eso estamos sancionando una ley de Iván, góndola. es muy bueno el newsletter de Iván, así que lo recomiendo. Muchas gracias, sí, los mercados. Tu cierre. Bueno, gracias. ¿Cómo llaman los mercados? Los mercados. Claro, justo. No, gracias por la invitación. Solo decir, digamos, que el problema del hambre es un tema. De ninguna manera me opongo a que el Estado, digamos, subsidie y asista a sectores que están muy, muy abajo en la pirámide, como todos los estados, todos los gobiernos de los años recientes lo han hecho. Ahora,
estos problemas no se resuelven regulando la economía y el origen de estos problemas están en un Estado que ha gastado demasiado, se ha endeudado demasiado y ha entrado en una crisis macroeconómica. Bien. Ese es el problema principal. Iván, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Victoria. Gracias por Gracias, estar. Fernando. Fue enriquecedor escucharlos realmente. Ojalá hayan sentido del otro lado en casa lo mismo. Mañana